Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy Podés vamos compartir, a... Martín. Sí, la pantalla, ¿no? Sí. Eh, Ahí, hasta que le encuentre la mano. Bien, Tranqui, tranqui. ahí estamos. Ahí está, perfecto. Bueno, hoy vamos a charlar un poco de lo que son las operaciones unitarias, ¿sí? Las Los operaciones dejo. unitarias, chao Sebastián, es una rama muy importante, diría que es la más troncal de las carreras de ingeniería química e ingeniería en alimentos. Las operaciones unitarias son aquellas en las que hay algunos cambios físicos, pero no ocurre lo que sí ocurre en otras ramas que estudian la ingeniería, que hay reacción química. En el caso de las operaciones unitarias no hay reacción química. Y hay tres grandes grupos de operaciones, que es la transferencia de cantidad de movimiento, la transferencia de calor y la transferencia de masa. Acá tenemos unos ejemplos en esta primera imagen: separación, filtración, sedimentación, destilación, transporte de fluidos, mezclado. Eh, ¿Cuáles ustedes se les ocurren que podrían estar relacionadas con las industrias de bebidas? De estas que están acá o alguna otra que ustedes consideren que pueda ser una operación unitaria. Todas. Y la, la destilación, la sedimentación, la filtración, la separación Sí, pertenecen a la industria para mí, de bebidas. sí, sí, de hecho, las bebidas destiladas, ustedes tienen una materia en la carrera que se enfoca en ese grupo de bebidas. Ocurre una destilación. Una destilación es cuando nosotros tenemos dos o más líquidos mezclados en una solución y las queremos separar entregándole calor. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en la solución etanol-agua podemos separar gran parte de esa mezcla a través de una destilación. ¿Por qué? Porque el etanol tiene un punto de ebullición diferente al del agua, ¿sí? En eso consiste a grandes rasgos una destilación. Lo que vamos a ver hoy es una de las operaciones que tiene que ver con el transporte de los líquidos, ¿sí? Con el bombeo de los líquidos. Nosotros, para llevar una bebida de un tanque de maceración o de fermentación a otro tanque, la tenemos que transportar, lo hacemos a través de bombas, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy, y esto quiero que lo tengan, yo voy a hacer un paréntesis. Si alguien se quiere conectar, ¿yo lo tengo que aceptar o es automático? Porque yo estoy viendo la pantalla completa Creo que es y no automático. lo... No, es automático, profe. Una vez que se conectan por el link que puso en el grupo el profe Ortiz, te conectás automáticamente. que yo lo tengo que aceptar. No, no lo tenés que aceptar, no. Entra Listo, solo. me despreocupo de eso. Hoy vamos a ver un poco el bombeo a través de las cañerías de líquidos, ¿sí? Esto que vamos a ver hoy vale para, y esto anótenselo en un costadito, cañerías que están llenas, ¿sí? Es decir, si yo tengo un caño de este diámetro, todo el caño, toda la sección está cubierta por el líquido. No es que lo tengo a medio llenar. ¿Me explico? Vale para fluidos incompresibles, es decir, para líquidos. Esto que vamos a ver hoy, cuando se trata de gases, cambia un poco y se complica un poco.
Y lo vamos a ver para el estado estacionario. ¿Escucharon alguna vez hablar del estado estacionario? ¿Les suena esa expresión? En cromatografía algo había, me parece, estado estacionario, ¿no? Me acuerdo que decía algo. Pero No, con no, respecto a no esto no tengo sé. muy... Pero con respecto a esto no sé. Bien, el estado estacionario quiere decir que lo que entra es igual a lo que sale, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy llenando una pileta de natación que está vacía, no es un estado estacionario. ¿Por qué? Porque yo estoy agregando agua y el agua se está acumulando. Esa pileta cada vez tiene más agua, ¿sí? Eso es un estado transitorio. Un estado estacionario sería que yo esté retirando, por decir, agua de un tanque, pero al mismo tiempo y con el mismo caudal la estoy reponiendo esa agua de otro lado. Entonces, la altura del tanque va a ser siempre la misma, porque lo que yo le saco de otro lado está entrando. Es decir, lo que entra es igual a lo que sale, tengo un estado estacionario. Cuando no pasa eso, o bien el tanque va a querer rebalsar, o bien el tanque va a querer vaciarse. Y eso es un estado transitorio. Pasaría en los termos de agua de domiciliarios, ¿no? Exactamente, un termotanque está en estado estacionario, porque nosotros abrimos la canilla caliente, pero se está llenando y siempre está lleno. Muy buen ejemplo. Eso sería el estado estacionario, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de cómo se transportan. Denme un segundo que voy a correr esto que me está tapando a mi parte de la presentación. Ajá, ahí está. Los fluidos se transportan mediante bombas, ¿sí? Bombas como las que hay en muchos hogares que elevan el agua de un tanque cisterna que tenemos a nivel de la superficie a un tanque elevado, por ejemplo, ¿sí? En el caso que tengamos un tanque cisterna, si no, Obras Sanitarias directamente nos da un cierto nivel de presión que nos hace que el agua nos llegue al tanque de la casa. En el caso de un edificio de muchos pisos, hay que tener un tanque cisterna en planta baja y elevar la bomba, elevar el agua mediante bombas al tanque que está en la terraza. En el caso de bebidas, como son bebidas que vamos a ingerir nosotros, las bombas tienen algunos cuidados adicionales, como por ejemplo el material. No se usa cualquier tipo de acero, no se usa cualquier tipo de bomba, ¿sí? Eh, Hay bombas que son de difícil limpieza por cómo están construidas. Entonces, esas bombas no nos van a servir para transportar bebidas, pero bombas centrífugas construidas en acero inoxidable con un alto nivel de pulido son bombas que se pueden llamar bombas sanitarias. También las hay otro tipo de bombas que son las de desplazamiento positivo. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo se clasifican las bombas. Hay dos grandes grupos de bombas: las dinámicas y las de desplazamiento positivo. Las dinámicas se clasifican en centrífugas y en bombas periféricas, que la periférica son esas bombas que parecen una turbina chiquitita, ¿sí? Son bombas más económicas y que no desarrollan tanta presión como una bomba centrífuga. Luego hay clasificaciones dentro de estas, ¿sí? Porque hay centrífugas de flujo axial, de flujo radial, pero quedémonos con estas dos diferencias, centrífugas y periféricas. Son bombas que pueden desarrollar altas presiones en algunos casos, pero no tan altas presiones como las bombas de desplazamiento positivo, que son bombas en las que no importa lo que haya
a la salida de la bomba, esta bomba se lo va a intentar llevar puesto, ¿sí? Son bombas que desarrollan muy altas presiones, por los cuales hay que tener ciertos cuidados, ¿sí? Con que se obstruya una cañería, por ejemplo. Si se obstruye una cañería y tenemos una bomba centrífuga, no pasa nada. Hay un tiempo en el cual la bomba puede estar girando y que el líquido no circule, que, que la bomba se lo va a aguantar. En el caso de las bombas de desplazamiento positivo, se va a romper, se van a romper partes, ¿sí? Ya sea partes de la cañería, partes de la bomba, va a haber un daño en el material. Bueno, acá tienen un corte de lo que sería una bomba centrífuga, no está muy claro, es una foto muy vieja. Esta es una bomba de desplazamiento positivo, de doble tornillo, ¿sí? Las bombas de desplazamiento positivo funcionan de manera similar a los compresores. Es como que el líquido se va conduciendo hacia un orificio de salida cada vez más chico y entonces por eso se va elevando la presión. Son datos, esta es una bomba de desplazamiento positivo de lóbulos, ¿sí? Fíjense que el líquido entra por la parte inferior. Eh, ¿Ustedes ven lo que si yo señalo con el mouse ahí? No. Sí, 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 se sí, ve. se ve bien. Bien. El líquido entra por esta parte inferior y estos lóbulos que van girando lo van comprimiendo contra las paredes de la carcasa y lo conducen hacia la parte superior acá en el puerto de descarga, ¿sí? Esta es una bomba de desplazamiento positivo, de tipo de lóbulos. Esta es una foto de una bomba sanitaria, centrífuga. Fíjense que acá les comento impulsores abiertos o semiabiertos, ¿sí? Las bombas sanitarias centrífugas no van a tener impulsores cerrados. ¿Por qué? Porque son impulsores de difícil limpieza. El impulsor abierto es cuando uno tiene las paletitas, ¿sí? Que al girar generan la presión contra la carcasa de la bomba y conducen el fluido hacia la salida. Cuando esas paletitas tienen en el fondo una chapa, se dice que el impulsor es semiabierto. Ahora, lo que no va a ocurrir con las bombas sanitarias es que las paletitas estén con una chapa en el fondo y una chapa en el frente. Que existen esas bombas que son más eficientes, porque el fluido no se escapa, porque está contenido entre las dos chapas, pero esas bombas no las podemos limpiar, ¿sí? Como puede haber algún resto de fibra, de sólido, algún sedimento que se vaya depositando en esas uniones que tiene eh, el impulsor, es por eso que no se usan. Y acá habla un poco de la alineación de la bomba, ¿sí? La alineación de la bomba, a veces uno ve que por cuestiones de espacio, las bombas están puestas en lugares incómodos, donde es difícil llegar con la cañería, donde hay apenas entra a la bomba, antes de entrar a la bomba hay un codo, hay un cambio de dirección, o a la salida de la bomba enseguida por cuestiones de espacio, la cañería gira, y eso no está recomendado, ¿sí? Las bombas tienen que estar instaladas de manera que tanto en la succión, en este caso sería esto que estoy marcando acá, como en la descarga, que sería esto, la salida de la bomba, tiene que haber por lo menos
entre 5 y 10 veces un tramo recto de cañería. 5 o 10 veces que el diámetro. Es decir, si el diámetro de entrada a la bomba es de 1 pulgada, yo tengo que tener entre 5 y 10 pulgadas, tanto a la entrada como a la salida, cañería recta. Después sí puedo doblar con un codo, cambiar la dirección, colocar una válvula, eh, ver, colocar una T para dividir el flujo si fuera necesario, pero para que las bombas funcionen de manera alineada y correcta y evitar vibraciones que van a ir deteriorando toda la cuestión mecánica, necesitamos cañerías rectas tanto a la entrada como a la salida. Bien. Este concepto, altura neta de aspiración, ¿lo escucharon alguna vez? No. No, profe. Yo no. Bien. Lo que hace una bomba es generar una depresión en la succión, ¿sí? Es decir, chupar para entregar una energía dentro de la bomba y así poder transportar el fluido, elevar el fluido, ¿sí? ¿Escucharon alguna vez la expresión de que, esta bomba, voy a comprar una bomba, necesito una bomba que tire 10 metros, necesito una bomba de 15 metros? ¿Les suena eso? Sí, No sé, en alguna ferretería. No. sí, Yo no, de mi parte no. sí, cuando tuve esta instalación en mi casa, nos pedían una rowa de 14 o de De 9. 14 Y metros. claro, en realidad Bien. es para darle presión nada más, porque en realidad es el único uso, es circulatoria nada más. Porque tengo un Sí, tanque muy sí. bajo. Es la misma función para subir agua al tanque. Claro. ¿Qué es eso que nos dice el fabricante de una bomba? eh, 10 metros, 15 metros, 9 metros, ¿sí? Eso lo que nos está diciendo es que si nosotros conectamos la bomba, ¿sí? La conectamos a un tanque de agua para abastecerla, ¿no? Y a la salida de la bomba ponemos un caño recto hacia arriba, muy largo, que la bomba tire 9 metros, quiere decir que va a impulsar agua hasta llegar a los 9 metros de ese caño. Y ahí va a quedar. ¿Me explico? Si en lugar de que la bomba tire 9 metros, tira 14, bueno, va a ir más arriba el nivel del agua dentro de ese caño vertical. En definitiva, esos 9 metros es eh, una medida de cuán potente es nuestra bomba, ¿sí? Ahora, eso, ¿por qué yo les pongo el ejemplo del caño muy largo? ¿Cuál les parece que si el agua llega hasta los 9 metros dentro de ese caño vertical y queda ahí, cuál les parece que es el caudal que nos está dando la bomba en esa condición? No, 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 la En verdad que realidad, no sé, profe, porque no sé, no, no. Habría que ver cuál es el diámetro del caño. Claro. Supongo que para cierta potencia que genera ese motor, dependerá de un diámetro del caño. No le podemos poner un caño de, no sé, de 5 pulgadas, no va a ser lo mismo si le ponemos uno de 10. Va a ser, supongo que para cada motor dependerá un diámetro de caño. Por eso no sé cómo. no. ¿Ustedes están viendo la virome que yo tengo en la mano? Sí, sí, al menos yo sí. Bien. Si yo pongo el caño vertical, la bomba tira 9 metros, me llega el agua hasta los 9 metros dentro del caño, ustedes fíjense que el caudal en realidad es cero, ¿sí?
porque no está saliendo agua. El agua llegó hasta acá. Ahora, si yo este caño lo inclino, va a empezar a salir agua, pero ya la altura va a empezar a bajar. Se los voy a mostrar acá. ¿Ven este gráfico? Este gráfico nos muestra en el eje vertical altura y en el eje horizontal caudal. Olvídense de esta parte por ahora. Pump curve, la curva de la bomba. ¿Sí? Fíjense que a caudal cero yo tengo la máxima altura que me da la bomba. Este es el dato que nos da el fabricante cuando nos dice 9 metros, 14 metros, 25 metros. Nos está diciendo que a caudal cero el agua va a tener esta altura. ¿Sí? Ahora, a medida que la altura vaya bajando, yo voy a empezar a tener caudal. Y cuanto más baja sea la altura, mayor va a ser el caudal. Es decir, yo instalo una bomba que tira 10 metros, bueno, si el tanque lo tengo a 8 metros, voy a tener un caudal. Pero si el tanque lo tengo a 5 metros, voy a tener un caudal mayor. ¿Se entendió esa relación? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, la altura desarrollada por la bomba es un dato que nos da el fabricante, que son esos 9 metros, 14 metros, como bien comentaron hace un ratito. Otro dato que nos va a dar un fabricante cuando nos venda una bomba, o que cuando nosotros necesitemos transportar una bebida y tengamos que elegir una bomba, va a ser la altura neta positiva de aspiración, o el AMPA, ¿sí? El AMPA que nos va a dar el fabricante es el AMPA requerido. ¿Y qué es ese dato? Ese dato es una presión expresada en metros de columna de agua, ¿sí? Que se necesita en la succión de la bomba para que la bomba ande correctamente. Si nosotros no abastecemos a la entrada de la bomba con una mínima presión, que es este AMPA requerido, la bomba va a empezar a andar mal. ¿Por qué? Porque va a empezar a vaporizar parte del líquido dentro de su estructura y esas gotas de vapor van a impactar contra el metal, partes metálicas de la bomba y la van a empezar a marcar, la van a empezar a deteriorar. Entonces, dato importante, AMPA o presión de aspiración requerida de la bomba. Otro dato importante es altura desarrollada por la bomba. Esos dos datos tenemos que conocer o tratar de saber qué significan. La altura que desarrolla la bomba es la potencia. ¿Cuán potente es la bomba? ¿Sí? A mayor altura, mayor potencia. Y el AMPA es un tema de cómo nosotros instalamos la bomba para cumplir con eso, que lo vamos a ver más adelante, para que la bomba no cavite. Se llama cavitación, cuando se producen eh, gotas de vapor dentro de la bomba. ¿Sí? Fíjense que acá nosotros tenemos un margen de seguridad de medio metro. ¿Sí? Si el AMPA, que la bomba que queremos instalar requerido es de 8 metros, nosotros con nuestro sistema de caños tenemos que llegar por lo menos en 8 metros y medio. Hay un margen de seguridad para no entrar en esta zona de cavitación. Fíjense esta imagen, este esquema. En este esquema, la altura es negativa del nivel de líquido respecto de la bomba. ¿Cómo hacemos para que entre?
en una bomba que no es autocebante, ¿sí? Que no es una bomba sumergible. Es complicado. Por eso una correcta instalación sería esta, ¿sí? Donde tenemos una altura positiva. Entonces, nosotros tenemos que llegar con una presión mínima para superar la que nos dice el fabricante y evitar los problemas acá adentro, ¿sí? Adentro de la bomba. ¿Qué pasa si, eh, cómo podríamos resolver? Supongamos que este esquema no nos cumple. Y acá, en este punto, pero en este punto, llegamos con poca presión y la bomba tiende a cavitar. ¿Qué medidas podríamos tomar para corregir eso? Reducir el diámetro de la cañería. No, Y habría que verlo, porque vos lo vas a reducir acá en la parte intermedia, pero acá tenés que volver al diámetro este, porque la bomba está construida, por claro. decir, en 1 pulgada, ¿no? Sí, O en 2, o en lo que sea. O sí. sea, vas a reducir en un tramo, pero vas a tener que volver a agrandar sobre el final. La boca va a tener el mismo diámetro el de ingreso, no hay manera, digamos, de cambiar eso, claro. Claro. Quizás una Alargar, opción, alargar los caños, ¿cómo? alargar los caños. No, alargar los caños no, porque lo vamos a ver cuando veamos el balance de energía mecánica. El líquido, a medida que va circulando por los caños, va rozando contra las paredes y va perdiendo energía por fricción, ¿sí? Entonces, yo en un tramo de 1 metro pierdo mucho menos energía y por lo tanto presión que en un caño de 15 metros, ¿sí? A igualdad de caño y los dos caños horizontales, supongamos, todo. Eh, si alargo los caños, empeoraría la condición. Una cosa que puedo hacer es tratar de, si este cambio de dirección es muy abrupto, es un codo muy corto, podría pensar en, bueno, ¿cómo suavizo este cambio de dirección? Por ahí en lugar de poner un codo de 90 grados, pongo una curva de 45 por acá y otra curva de 45 por acá y hago el cambio de dirección más suave. Eso podría ser. En el caso de poderse, o bajo la bomba o subo el tanque de alimentación. Esas son las cosas que muchas veces tenemos más a mano. Subir una altura o subir el nivel dentro de un tanque si es que lo permitiera. En este caso el dibujo no lo permite, pero si esto fuera más alto, yo puedo levantar el nivel de líquido dentro de este tanque y así tener una mayor presión a la entrada de la bomba. ¿Qué quiero que se queden con esto? ¿Qué quiero que guarden de esto que estábamos charlando acá? Que a la bomba hay que llegar, a la entrada de la bomba hay que llegar con una presión mínima para que la bomba no comience a vaporizar el líquido. A veces ocurre que por cuestiones operativas hay que trabajar a una temperatura cerca al punto de ebullición del líquido, ¿sí? Es decir, si yo estoy bombeando agua a 95 grados, tengo muchas más chances de cavitar que si estoy bombeando agua a 20 grados. Entonces, a veces se usan bombas de doble aspiración, se llaman, para evitar que haya problemas de cavitación cuando la temperatura es muy cercana a la temperatura de ebullición del líquido. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Eh, ¿Ustedes alguna vez se toparon con un balance
de masa o un balance de energía, no creo, porque en física no creo que hayan visto No, algo de bien. Y con las formas de energía eólica, energía cinética, energía mecánica, energía solar, calor, eh, energía nuclear. de- de ¿Alguna mecánica. vez vieron algo? No, 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 profe. No, fue un bimestral. Introducción a la física para nosotros fue bimestral. Vimos algunas Bien, cosas y de transferencia de calor y eso, pero no tan... bueno, el calor es una forma de energía. Lo que nosotros tenemos que saber es que la energía, ¿sí? No se, siempre la energía se transforma, como que no se crea ni se destruye. Obviamente, hay pérdidas de energía que nosotros no las podemos recuperar, que son las pérdidas por fricción o pérdidas por calor, el calor generado por el roce, que esas formas de energía no las podemos aprovechar. Pero la energía mecánica, la energía cinética, la energía potencial, son formas de energía que se están intercambiando todo el tiempo. Bueno, esto que tenemos acá, por ahí hagan alguna captura o cópienselo en el cuaderno de apuntes, vamos a charlar un poquito sobre esto que es el balance macroscópico de energía mecánica en estado estacionario. ¿Por qué en estado estacionario? Porque no hay ni pérdida ni acumulación de energía. Por eso, todas estas componentes están igualadas a cero. ¿Sí? El operador delta, ¿alguna vez lo vieron? Acá tenemos delta B, delta H, delta P. ¿Saben cómo funciona el operador delta, esta letra griega? Sí, es un diferencial o una diferencia de... Una diferencia, es una resta de final menos inicial. Es decir, delta B sería la resta de la velocidad al cuadrado final menos la velocidad al cuadrado inicial. Delta H sería altura final menos altura inicial. Delta P, perdón, disculpe. Delta P sería presión final menos presión inicial. B es la velocidad del fluido en la cañería. ¿Cuándo vamos a tener un delta B? Y esto apúntenselo, porque es pregunta de examen. Vamos a tener un delta B cuando haya un cambio de diámetro en la cañería. Es decir, si yo tengo 1 pulgada y toda la cañería es en 1 pulgada, la velocidad va a ser siempre la misma a lo largo de toda la cañería. Ahora, si yo arranco en 1 pulgada y en algún momento la cañería baja a media pulgada, el líquido, el fluido dentro de la cañería necesariamente se va a tener que acelerar. ¿Sí? Entonces, este primer término, va a ser cero a menos que haya diferentes diámetros involucrados dentro de la cañería. Delta H es la altura final menos la altura inicial. ¿Sí? Cuando yo planteo un balance macroscópico, lo planteo entre dos puntos, entre el punto 1 y el punto 2, en un circuito de cañería, ¿no? Bueno, yo quiero plantear el balance entre el tanque 1 y el tanque 2. Si los dos tanques están a la misma altura, delta H va a ser 0. Ahora, si un tanque está más alto que otro, delta H va a tener un valor. Con delta P nos pasa algo parecido. Si los dos tanques están abiertos a la atmósfera, delta P va a ser 0, porque la presión en el tanque 1 va a ser igual a la presión en el tanque 2.
Ahora, si el tanque 1 está abierto a la atmósfera y el tanque 2 está presurizado, ¿sí? Bueno, ahí este término delta P sobre rho G no va a ser cero. Y acá vienen los dos términos por ahí un poquito más complicados. W sobre G, esto lo vamos a llamar altura de diseño, ¿sí? Y EB sobre G lo vamos a llamar las pérdidas por fricción. Esto es lo que yo hoy les comentaba, que cuanto más larga sea la cañería, más pérdidas por fricción vamos a tener, porque el líquido recorre más metros dentro de un caño, por lo tanto, al recorrer más metros dentro de un caño, roza más, tiene más metros de paredes de caño por las cuales rozar e ir perdiendo energía. Rho es la densidad y G es la fuerza de gravedad. Fíjense que si pasamos restando el término W sobre G del otro lado de la igualdad, nos quedan estos cuatro términos y esto es lo que se llama altura de diseño. Es la energía que necesita el fluido que estemos analizando. Vamos a ver un ejemplo sencillo con agua, porque está todo hecho para agua, eh, para circular por un determinado sistema de cañerías. Es decir, cuanto más cambios de dirección yo tenga, más energía voy a tener que entregarle para circular a un determinado caudal, ¿sí? Es un poco lo que pasa eh, cuando estrangulamos la manguera del jardín, ¿sí? Yo, la presión que me da la canilla cuando la abro, eso sería la altura de la bomba, ¿sí? Ahora, si yo tengo un tramito de manguera bastante derecho, bueno, tengo un caudal importante. En cuanto a la manguera la empiezo a enrollar, o la empiezo a estrangular, o la piso sin darme cuenta, el caudal va bajando, ¿sí? La altura de diseño sería cuán intrincada es el sistema por el cual nosotros queremos bombear un determinado fluido. Entonces, acá tenemos dos curvas importantes. Esta es la curva de la bomba. Esta nos la da el fabricante, ¿sí? El fabricante nos dice que para caudal cero tenemos 14 metros, por decirlo. Pero para 10 litros por minuto, ya la bomba no tira 14 metros, tira 10. Y a medida que aumentamos el caudal, vamos a elevar menos metros al agua, ¿sí? Y esta otra curva, que dice System Curve, es la altura de diseño, es la curva que nos determina nuestro sistema de cañerías. Donde se cruzan esas curvas, tenemos el caudal de operación, que, ojo, no es el caudal óptimo, ¿sí? Eso es otra cosa. Entonces, tenemos una curva de nuestro sistema de cañerías y una curva de la bomba que queremos instalar. Donde se cruzan esas dos curvas, acá abajo vamos a leer el caudal. Fíjense que si nosotros colocáramos en algún punto de nuestro sistema una llave y la fuéramos cerrando, sería este caso de la curva punteada, es decir, acá tenemos la llave completamente abierta y acá cerramos un poco la llave, modificamos la altura de diseño y este caudal nuevo, ¿cómo es respecto a este? Con la llave un poquito cerrada. Mayor caudal. El que está, digamos, a la izquierda tiene mayor caudal que el que está a la derecha. El diferencial es positivo, digamos, yendo hacia la izquierda.
si interpreto bien. Vos me decís que en este punto este caudal es Sí. mayor que este, pero acordate que el No, no, caudal lo vemos abajo. al revés, al revés, Claro. al revés. Cuanto más bajás en altura, digamos, más flujo vas a tener. Cuanto, Eso, exactamente, eso quise decir. cuanto más bajas, está bien. Es decir, nosotros al estrangular la cañería, porque cerramos un poco la válvula, estamos restringiendo el caudal. ¿Qué es lo que estamos Exacto. haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo al cerrar la válvula? Estamos Me traicionó la aumentando. dislexia. Yo, me traicionó- yo quería decir una cosa y estaba diciendo. Me pasa lo mismo cuando hablo con el Bien. auto, ¿eh? Bueno, esto es más peligroso. Fíjense esto, cuando nosotros cerramos un poco la válvula en la cañería y la estrangulamos y el caudal se reduce, el caudal de operación se reduce, lo que hacemos al cerrar un poco la válvula es aumentar este término. Crecen las pérdidas por fricción, ¿sí? A veces nosotros podemos combinar las bombas. ¿Cómo se utilizan las bombas? ¿En serie o en paralelo? Eh, no sé si en física vieron algo de circuitos eléctricos, circuitos en series, resistencias en serie o resistencias en paralelo, no, Sí, algo No, vi. no sé, lo vimos, creo. algo. Sí, sí, algo vi. Vimos Bueno, esto es vimos exactamente lo básico de ley de Ohm y circuito serie paralelo, pero no demasiado, ¿eh? No vimos Kirchhoff ni nada, vimos eh, nada, circuito serie paralelo nada más, pero por arriba. bueno, lo que estamos viendo es completamente análogo. La diferencia es que por los caños circula un fluido y por un conductor circulan electrones, pero es muy parecido. Si uno empieza a buscarle, digamos, pérdida de carga en cañerías, es equivalente a resistencia eléctrica, por decir algo. ¿Sí? Bueno, las bombas se pueden conectar en serie o en paralelo. En paralelo las conectamos cuando la altura que necesitamos alcanzar está, pero el caudal nos quedamos cortos. Y en serie es lo opuesto. En serie es cuando el caudal es suficiente, pero no llegamos con la altura. ¿Sí? Fíjense acá, bombas en paralelo. El caudal total es la suma de los caudales de las bombas, pero la altura es la misma. Si yo conecto dos bombas iguales en paralelo, voy a tener este resultado. El doble de caudal, pero la misma altura. En cambio, si conecto dos bombas iguales en serie, voy a tener el doble de altura, pero el caudal no se va a incrementar. Este sería el esquema de cuando combinamos dos bombas en paralelo. ¿Sí? Fíjense que sumamos los caudales aquí abajo, Q1, Q2, Q total, pero la altura no se incrementa, la altura es la misma que la de una sola bomba. Cuando en cambio las conectamos en series, el caudal no se modifica, pero sí se suman las alturas y tenemos una nueva altura de este arreglo de bombas en Ah, series. claro, porque en ¿Sí? paralelo las bombas siguen teniendo el mismo limitante con respecto a la columna, o sea, a la altura, cada una Exactamente. por En serie, individualmente, así que exactamente. En serie, en cambio, lo que genera la bomba, digamos, la energía que entrega la bomba 1 es tomada por la bomba 2 y incrementa más esa altura. Por eso eh, en una se incrementa el caudal y no la altura, y en el otro la altura y no el caudal. Es así, es, digamos, la descarga de una bomba en serie es la admisión de la bomba siguiente. la admisión Eh, de las, claro, está bien. Así, por ¿Sí? eso, bueno, en los edificios se conectan en serie. Eh, yo no sé si he visto, si se conectan en serie es porque eligieron mal la bomba.
porque Sí, no, en, sí, cuando, en realidad, o a veces la eligen así por cuestiones económicas, pero yo he visto muchos, en un momento, en una época trabajé con una empresa de la familia de ascensores y también, bueno, tenían contacto con las bombas y en muchos edificios las ponen en serio. Y creo que sí, no por temas de cálculo, sino por temas de, que me parece puede ser una que locura, ¿no? Pero a veces lo hacen. en, en realidad lo ideal, en un caso de un edificio, es tener eh, dos bombas, pero en paralelo. ¿Por qué? Porque vos tenés dos bombas en paralelo y tenés un tablero eléctrico que te comanda de a una por vez, por decir algo, ¿no? Porque las bombas, si no se usan, se conoce lo que llama en la jerga, se clavan. Si yo tengo una bomba eh, sin funcionar mucho tiempo, sobre todo con el agua que tenemos en Mar del Plata, va a empezar a depositarse alguna sal, va a empezar a haber algún fenómeno corrosivo y la bomba cuando quiere arrancar no va a arrancar, ¿sí? Porque se pega. Entonces, por eso, lo ideal es tener dos bombas en paralelo y que un tablero haga que, bueno, funciona una, cuando hay que reponer agua, funciona la otra. Y cuando alguna de las dos no funciona, al estar en paralelo uno puede retirar una y llevarla a reparar y quedarse con la otra. ¿Me explico? Claro. Tenés una Claro. de backup. Claro, cuando es así, siempre que se hable de un suministro importante, ya sea bombas o electricidad o lo que sea, siempre está bueno tener algo en paralelo. ¿Por qué? Porque cuando se rompe uno, yo me quedo con el otro, puedo retirarlo cerrando las válvulas, ¿sí? Cierro las válvulas, las bombas se colocan con lo que se llaman uniones dobles, entonces cierro las válvulas, aflojo las uniones dobles y me llevé la bomba, pero como la otra está en paralelo, sigo pudiendo elevar agua al tanque de la terraza. Si yo las coloco en series y se me manca una bomba, me quedo sin subir agua. Sí, inclusive Eh, con otros fluidos que no son agua de red, en las industrias grandes en las que me ha tocado trabajar de bebidas, casi todas tienen conexiones en paralelo. Por ejemplo, si hay que llevar de un reservorio, no sé, de alcohol grande hacia otros tanques dentro de la industria, todas tienen dos e inclusive tres bombas a veces en paralelo. y, y ese paralelo no es un paralelo de, ay, me quedé corto con el caudal, por eso puse dos bombas en paralelo. No, esas bombas funcionan de a una por vez. Están en paralelo justamente para que cuando se rompa una o cuando tenga que hacer el mantenimiento de una, la otra siga funcionando. No están por un tema de las tengo que poner en paralelo porque si no, no llego con el caudal. En general, puede haber excepciones, pero de hecho, por ejemplo, las Claro. calderas de Sí, vapor, eso en general sí, y donde están hechas las cosas como corresponde. claro, las calderas de vapor tienen dos bombas en la alimentación, ¿sí? Y funcionan de manera alternada y están en paralelo porque, bueno, se rompe una, entra la otra automáticamente, da una alarma y se repara. Estas son las dos formas que tenemos para combinar bombas, que es lo mismo que las resistencias que ustedes pueden haber visto en física. Fíjense que cuando yo les hablé del balance macroscópico de energía mecánica, dijimos que menos W sobre G era, lo llamamos altura de diseño, y que es lo que depende de nuestro sistema de cañerías. Este término es la velocidad, solamente va a haber una diferencia de velocidad si hay diferencias de diámetro. La altura es altura final menos inicial. La presión es lo que le comenté. Si los dos tanques son atmosféricos, este delta P va a ser cero. Ahora, si un tanque está a 3 atmósferas y el otro está a 1 atmósfera, bueno, este delta P va a ser distinto de cero. Lo complejo de todo esto es calcular las pérdidas por fricción, ¿sí?
¿Qué les parece que nos va Ron a... Ron se toma como uno, porque estamos hablando de agua, ¿no? eh, sí, yo no me quiero meter mucho con las unidades, pero en realidad, si nosotros ponemos la velocidad en metros sobre segundo, la gravedad en metros sobre segundo, Sí. ρ lo vamos a tener que poner en kilogramos sobre metro cúbico, es decir, en 1000. La densidad del agua, si estuviéramos bombeando agua, es 1000 kilogramos por cada metro cúbico. La Claro, presión la vamos a sí. poner en pascales, Una tonelada sobre metro cúbico. claro, pero en realidad es 1000 kilogramos sobre Sí. metro cúbico. Esas serían las unidades de este balance para que todo nos dé en metros, ¿sí? No se olviden que altura de diseño o altura desarrollada es metros. Eh, por eso lo tenemos que poner como 1000. Acá lo importante es que sepamos que cuantos más cambios de dirección vamos a tener en una cañería, cuanto más viscoso sea el fluido, eh, cuanto más rugoso sea la pared del caño por donde va ese fluido, más nos va a costar transportarlo. Ahora, si nosotros tenemos un caño sin rugosidad, un caño de vidrio, eh, tenemos un fluido con muy baja viscosidad. ¿Saben lo que es la viscosidad? O, Sí, sí, aunque sea de manera trabajamos viscosidad. intuitiva. Lo Bien, trabajamos, lo vimos en física. Hicimos un trabajo de práctico de viscosidad. bien, bien. Usamos el viscosímetro El ahora no me acuerdo el viscosímetro, nombre. ¿sí? Sí. La viscosidad es Lo la hicimos con vino, dificultad, ¿eh? bueno, pero Mi así de grupo, manera nuestro grupo lo coloquial, hizo con vino. Perdón, nuestro grupo lo hizo con vino. para ponerlo de manera coloquial, la viscosidad es la resistencia que tiene una capa de fluido a deslizarse sobre otra capa del mismo fluido, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros le ponemos aceite al auto, digamos, vemos que el aceite escurre a través del pico del bidón de una manera diferente a la que escurre el agua de una botella o de un bidón, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aceite es más viscoso. Si hablamos de la miel, en el caso de la miel fluida, es mucho más viscosa todavía, ¿sí? Entonces, no confundir viscosidad con densidad. Densidad es masa sobre volumen. Es, dado un determinado volumen, cuánto pesa ese material, ese sólido o ese líquido, ¿sí? La viscosidad tiene que ver con las fuerzas de roce dentro del mismo líquido. Fíjense acá, ¿cómo calculamos estas pérdidas por fricción, este EB sobre G? Distintos tipos de acero, existen tablas que permiten obtener la rugosidad del caño. Cuanto más liso sea el caño, menos pérdidas por fricción. Hay expresiones. Fíjense esto que dice régimen de flujo. ¿Ustedes alguna vez escucharon hablar del flujo laminar y flujo turbulento? Sí, algo de eso vimos, No. el concepto lo vimos en física también. Sí, lo vimos en Bien. física y lo mencionamos también eh, creo que en química también lo vimos. En particular cuando hablamos de los prácticos y fuimos a la campana de flujo laminar y demás. Bueno, flujo laminar, háganse la idea. ¿Vieron cuando abrimos un poco la canilla de la pileta de la cocina? Y como que el chorro de agua hace así y se afina enseguida. Y uno ve como que el chorro no presenta alteraciones. Sí es un chorro finito que se afina más hacia abajo. Cuando abrimos poquito el agua, salvo que tengan esa grifería que tiene mete aire, que airea el chorro de agua.
Pero si no, una canilla de las viejas, la abrimos poquito y vemos algo así. Ahora, cuando la abrimos del todo, ya vemos un chorro de agua todo alborotado. Bueno, en el primer caso es un flujo laminar y en el segundo caso es un flujo turbulento. Veamos este ejemplo. Tengo este arreglo, ¿sí? Tengo un tramo de caño, un codo y otro tramo de caño. Nos dicen las longitudes y nos dicen el diámetro. 3/4 de pulgada, cédula 40. Esto tiene que ver con el espesor de la pared del caño, ¿sí? Yo puedo tener muchos caños de 3/4, pero el diámetro interior va a ser diferente, porque cuanto más gruesa sea la pared, menos diámetro interno tengo, ¿sí? Cuando se necesitan transportar fluidos a altas presiones, necesito una pared gruesa de caño para que resista esa presión. Por eso es que se fabrican diferentes cédulas para un mismo diámetro de cañería. Para esto hay tablas, ¿sí? Fíjense que nosotros el dato que necesitamos para poder calcular las pérdidas por fricción no es el diámetro nominal, que sería 3/4. Ese 3/4 está muy lindo, pero no me dice adentro cuál es el diámetro interior que tengo. No me está diciendo cuál es el espacio que tiene el agua para circular. Por eso hay que ir a estas tablas y decía cédula 40, 3/4, y si llegan a ver que está marcado en amarillo, ¿sí? El diámetro interior es de 21 milímetros. Ese es el dato que yo necesito. Yo estas tablas después se las voy a pasar, se las voy a compartir para que ustedes las tengan como información. Fíjense acá. Diámetro interno, 21 milímetros. Ahí en esa tabla, porque no llegué Sí, bien a ver bien, Martín, ¿en esa tabla también está la sí. rugosidad? En la columna de No. la... No, espesor, diámetro interior. Ah, está bien, está bien. Fíjense que el problema nos pide que calculemos las pérdidas por fricción para tres caudales diferentes. 10 litros por minuto, 100 litros por minuto y 1000 litros por minuto. ¿Sí? Nos dicen que es agua. Yo para poder determinar en qué zona de flujo estoy, se los voy a mostrar acá. Este es un gráfico que nos muestra tres regímenes de flujo. En esta primera parte, donde yo estoy moviendo el mouse, que está esta línea que dice laminar flow igual F64 sobre R, esta primera zona es la de flujo laminar. Esta zona del medio, que está acá, que estoy moviéndome, hasta esta línea punteada, es la zona de transición. Y de la línea punteada hacia la derecha es flujo completamente turbulento, ¿sí? Entonces, importante, ahora vamos a ver lo que es el número de Reynolds. Importante, cuando el flujo es laminar, las pérdidas por fricción dentro de una cañería solamente dependen de la velocidad del fluido. Esto si quieren anótenselo, tranquilo, lo vuelvo a repetir porque es importante. Cuando el flujo es laminar, las pérdidas por fricción solamente dependen de la velocidad del fluido.
En la zona de transición de laminar hacia turbulento, en esta zona de transición, las pérdidas por fricción dependen de la velocidad y de la rugosidad del caño. Y cuando el flujo es completamente turbulento, las pérdidas por fricción solamente dependen de la rugosidad del caño. ¿Sí? En lo que son las operaciones unitarias, hay parámetros o coeficientes o sí, que se llaman números adimensionales. Los números adimensionales se llaman así porque son números que no tienen unidades, ¿sí? Si yo hablo de altura, por ejemplo, le tengo que poner centímetro, metro, kilómetro. Si hablo de masa, le tengo que poner gramo, kilogramo, miligramo. Los números adimensionales no tienen unidades porque relacionan dos tipos de fuerzas o dos tipos de calores o dos magnitudes que son iguales. Por ejemplo, el número de Reynolds que ven acá abajo, que ahora vamos a ver cómo se calcula, relaciona las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas. Es decir, número de Reynolds es fuerzas inerciales dividido fuerzas viscosas. ¿Por qué? Porque se estudió que para un mismo número de Reynolds, independientemente si el diámetro era mayor o menor, si el fluido era chocolate o era agua, o si el fluido iba a 10 metros por segundo o a 100 metros por segundo, si la relación de fuerzas era la misma, el régimen de flujo va a ser el mismo. Entonces, cuando nos piden calcular pérdidas de carga por fricción y nos dan un caudal, nosotros ese caudal lo tenemos que traducir a velocidad dentro de la cañería, ¿sí? Para lo cual necesitamos el diámetro interno de esa cañería. Con ese diámetro interno y la fórmula del área del círculo, calcular el área de flujo. Luego sabemos que el caudal es el área por la velocidad. El caudal era un dato del problema. El área la acabamos de calcular acá arriba con el diámetro interno. Podemos despejar la velocidad. Y tenemos estos tres valores de velocidad expresados en metros. Perdón, acá lo que hice fue una conversión de unidades. Perdón, esto sigue siendo caudal en metros cúbicos por segundo. De litros por minuto lo pasamos a metros cúbicos por segundo. ¿Por qué? Porque yo la velocidad la necesito en metros por segundo y el área la tengo en metros. Siempre que hacemos estas operaciones tenemos que ver que las unidades me coinciden. Y ahora sí, la velocidad se calcula siendo la división entre caudal y área. Fíjense que las unidades se me van a cancelar. Metro cúbico arriba y metro cuadrado abajo me va a quedar metro. Y el segundo no se cancela con nada y me van a quedar en metros sobre segundo. Esto igualmente yo después se los comparto para que ustedes lo tengan como material. Entonces, para este esquema sencillo, que es un caño recto, un codo y otro caño recto, vamos a tener que el agua va a perder por fricción en este tramo de la cañería, va a perder por fricción en este codo y va a perder por fricción en este tramo. Dice EB de los tramos rectos, que sería este tramo y este tramo, más el que en este ejemplo tenemos solamente, pero en un central de cañería vamos a tener más codos, vamos a tener válvulas que también son accesorios. Y hay diferentes formas de calcular esa pérdida de energía en cada uno de los accesorios. En este ejemplo, que es algo demostrativo puramente,
hay un método que es el método de la longitud equivalente, que me dice que un codo equivale a tener, por decir algo, medio metro más de caño recto, o que una válvula equivale a tener 1 metro más de caño recto, o que una brida equivale a, no sé, ¿sí? Se llama el método de la longitud equivalente. Y para eso hay tablas como estas que ven acá, en donde nosotros tenemos en esta parte los diferentes accesorios, en este eje vertical a la derecha el diámetro interior en milímetros, que para nuestro caso los 21 milímetros del caño que sacamos de la tabla al principio, que estaba marcado en amarillo, caerían por acá. Entonces, si nosotros quisiéramos saber la longitud equivalente, tendríamos que unir un punto acá, a ver acá, tendremos que unir este punto, más o menos, con un codo a 90 grados, que me parece que es acá, codo normal. ¿Lo ven? Ahí que marqué. Si unimos estos dos puntos, bueno, no me salió muy bien, pero ahí calcularíamos la longitud equivalente. No, ahí diría que un codo, acá está hecho, y un codo equivale a tener 0,6 metros más de cañería aproximadamente. Y nos olvidamos del codo y le sumamos a los caños rectos, a los tramos rectos, un 0,6. Ahora bien, hace un ratito habíamos hablado del número de Reynolds, ¿sí? El número de Reynolds tiene esta expresión, esto apúntenselo: densidad por velocidad por el diámetro interno dividido la viscosidad. Y como es un número dimensional, yo tengo que poner estas magnitudes con unidades de manera que se me cancelen. Por eso, si la densidad la pongo en 1, en 1 gramo por centímetro cúbico, bueno, tendré que modificar el resto de las unidades para que estas unidades se me cancelen. Me va a terminar dando el mismo número. Lo usual es usar kilogramo, metro, segundo, que son las unidades del sistema internacional que definen, digamos, este tipo de cálculos. Ustedes pueden usar las que quieran, pero fíjense, la densidad del agua, la velocidad que calculamos a partir del caudal y del área, el diámetro interno que sacamos de la tabla, que estaba en milímetros, y lo pasamos a metros, y la viscosidad. Fíjense que nos da un valor de 10.000, y eso nos dice que cae en el régimen de transición, que es el régimen en el cual dependía, las pérdidas por fricción dependían tanto de la velocidad como de la rugosidad. La rugosidad la calculamos como, perdón, la rugosidad la sacamos de las tablas, ¿sí? Eh, no quiero salir de la presentación porque después me va a costar volver a entrar, pero, bueno, a ver. La rugosidad ¿ustedes ven la pantalla mía, no? Sí, se ve Sí, el PowerPoint se ve, completo. sí. ¿Cómo? Se ve el PowerPoint completo con la previsualización a la izquierda. Bueno,
Ahí va una captura al WhatsApp. Eh, ¿Ustedes siguen viendo el PowerPoint? Sí, sí, profe. No sé cómo volver. Eh, Ahí está. Ahora volvimos al principio, Ahí se ve bien igual, toda la presentación. Completa, pantalla completa. pero volvimos al principio. Yo me perdí una parte. Sí, se volvió al principio, ahí está. Sí. Bien. Ahí en lo que les pasé en el WhatsApp. Uy, eh, eh, uy, me fui de nuevo. Acá. En lo que les compartí en el WhatsApp, tienen datos de rugosidad, ¿sí? La rugosidad sale de tabla. Y entonces, la rugosidad relativa no es otra cosa que la rugosidad dividida el diámetro, ¿sí? Porque, ¿qué es la rugosidad? La rugosidad son las imperfecciones que tiene la pared interior del caño en promedio, ¿sí? Si nosotros tuviésemos, háganse idea de serruchitos o montañitas, bueno, esas montañitas van a tener una altura en promedio y esa altura promedio de irregularidades es la que nos va a dar la rugosidad en milímetros. Entonces, si nosotros queremos saber la rugosidad relativa, tenemos que agarrar esa rugosidad y dividirla por el diámetro interno del caño, porque no es lo mismo tener una rugosidad de 0,02 en un caño de 3 pulgadas que tener una rugosidad de 0,02 en un caño de media pulgada. En el caño de media pulgada la incidencia va a ser mucho mayor. Por eso se trabaja con rugosidad relativa. ¿Sí? Pero ahora no puedo pasar. Ahí está. Entonces, tenemos el dato de rugosidad relativa que lo vemos acá a la derecha. Esta rugosidad surgió de buscar en una tabla la rugosidad del acero comercial, que ese era un dato del problema, ¿sí? Nos decía que la cañería era de acero comercial, dividirla por el diámetro interno del caño y nos dio 0,02. Eso lo vemos aquí a la derecha. Después, en el eje horizontal, aquí debajo, vemos el número de Reynolds que calculamos. Entonces, vamos a obtener un valor de F. F es lo que se llama el factor de fricción o fanning, coeficiente de fanning, que es la persona que fue haciendo todos estos estudios y generando estas relaciones para el transporte de fluidos en cañerías. Fíjense que esta curva de rugosidad relativa, horizontal acá en 0,02, es horizontal en la zona de régimen turbulento, pero cuando entramos en la zona de régimen de transición, se vuelve curva y empieza a crecer.
Por otro lado, nosotros venimos desde abajo con el número de Reynolds que calculamos que nos había dado 10.000 y algo, hasta chocar con esa curva de rugosidad relativa, que es este punto que les estoy marcando acá. Y una vez cruzamos Reynolds con rugosidad relativa, y acá leemos el factor de fricción. ¿Qué hacemos con ese factor de fricción? Esto es lo que el EB sobre G, que era lo que había quedado por ver cómo se calcula como un medio de ese factor de fricción por la velocidad del fluido al cuadrado dividido la gravedad, un valor, por el largo de la cañería. ¿Cuál sería el largo de nuestra cañería? En este ejemplo simple sería el tramo vertical más el tramo horizontal más el tramo equivalente que sacamos de ese gráfico por tener el codo a 90 grados. ¿Sí? Nosotros usamos ese método donde vimos que para un determinado diámetro, un codo equivale a tener tantos metros más de caño. Dijimos que era 0,6 metros, ¿sí? Si lo vemos aquí, este que está acá es el diámetro equivalente de un codo normal. Por eso en lugar de tener 15 metros, en el cálculo pusimos 15,6. Resolviendo esta cuenta nos da que el EB tiene este valor. Siempre, acuérdense que el balance macroscópico de energía mecánica era en metros, ¿sí? Todos los términos tenían que tener metros. La altura de diseño es en metros, por lo tanto EB sobre G va a ser en metros, delta H va a ser en metros, eh, delta B cuadrado sobre rho G va a ser en metros, todos los términos nos deberían dar en metros. Una cosa importante, a la hora de hacer estos cálculos, que ustedes no los van a hacer, este término de pérdidas por fricción no puede ser muy importante en todo nuestro balance de energía mecánica. Es decir, nosotros necesitamos transportar una bebida desde el punto A hasta el punto B. Si nos cuesta mucho transportarla, porque este término tiene mucho peso dentro del balance, quiere decir que estamos eligiendo mal algo. O estamos eligiendo un diámetro de cañería que no es. Un ejemplo fácil de visualizar. Si yo quiero transportar miel, no puedo poner un caño así, porque sé que me va a costar mucho transportar la miel por un caño que es muy estrecho. ¿Sí? Voy a tratar de buscar otro tipo de cañería. El EB sobre G no puede ser más o no debería ser nunca más del 10% de todas las pérdidas, digamos, de todos los componentes del balance de masa. Es decir, el EB sobre G no puede estar a la par de la diferencia de altura. La diferencia de altura sí es algo que nos tiene que pesar, pero las pérdidas por fricción no deberían ser mayores al 10% del total de todas las pérdidas. Por ejemplo, yo tengo este problema. Tratemos de ver, a ver, ahí los mando ahí. En este problema tenemos un tanque de almacenamiento de agua que tiene un nivel de 1,5 metros. Tenemos una bomba
Tenemos una válvula, tenemos un tramo de columna vertical, tenemos otro tramo de cañería horizontal y tenemos que el agua ingresa en un reactor. Fíjense que está puesto el 1, está puesto el 2. Datos. Densidad, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Estamos hablando de agua. La diferencia de altura, 4,3 metros. Lo vemos acá. Viscosidad del agua, 1 centipua. Bueno, este centipua es una medida de viscosidad. La vamos a tener que modificar. Eso se hace con cualquier calculadora de estas que están ahora en internet a kilogramo por metro sobre segundo. Longitud de la cañería, 28 metros. Esto no le presté atención. Acero comercial, cédula 40, 1 pulgada. Presión de entrada al reactor, 0,3 atmósferas. Y un caudal volumétrico de 12 metros cúbicos hora. Bien. En base a este esquema y a estos datos, yo les pregunto, ¿cuáles términos quedarían vigentes del balance macroscópico que vimos hace un rato? Acuérdense que el balance macroscópico era este. El único término que se eliminaría sería este primero, porque nos dice que la cañería es de 1 pulgada y nada más. Ahora, delta H hay un delta P porque el reactor está presurizado y el otro tanque está abierto a la atmósfera. W sobre G es la altura de diseño, que es lo que nosotros siempre necesitamos calcular. Y el EB sobre G son las pérdidas por fricción. Entonces, ¿cuál es la presión en 1? Mejor dicho, ¿cuál es el delta P para ustedes? La presión entre el tanque A y el reactor. La presión va a ser de 0,3, Claro, el delta P. el otro es 0. Claro, La ¿sí? presión en 1 es 0. La presión en 1 es 0, la presión en la entrada del reactor es 0,3. ¿Sí? Por lo tanto, el delta P va a ser 0,3 menos 0. eh, bien. Mirando este esquema, ¿cuáles son? Nosotros teníamos las pérdidas en los tramos rectos, ¿sí? En este tramo recto, en este y en este, pero teníamos pérdidas por los accesorios que intervenían en la cañería. ¿Cuáles eran los accesorios? Las válvulas, los codos.
Ustedes, mirando este esquema, ¿cuáles son los accesorios que identifican a simple vista que nos van a generar pérdidas por fricción? La válvula Los dos codos, por lo menos. Bien. Y los dos codos. La válvula no. los dos codos, sí. Bien. Sí, tenemos la válvula, Y los, tenemos este y los, codo. Este codo. Y qué más? y los tramos, la fricción que tengan los tramos, los otros tramos. Claro, la fricción por los tramos rectos Se calcula está, como está. Ahora, accesorios tenemos la válvula, tenemos dos codos Sí. y tenemos Los dos dos codos. accesorios más. A ver si los logran Y ver. si consideramos el impulsor la de la bomba bomba, o los ingresos a No, los no, tanques. no. es una Los pregunta más, ingresos más al. que una. No, no, está muy bien, está muy bien. Esa Los salida ingresos a continua, los tanques. claro. ¿Sí? Ah, los ingresos, Acá está bien. ¿sí? Acá en uno tenemos una contracción brusca y en dos tenemos una expansión brusca. ¿Sí? Este esquema, así como está, si uno quisiera calcular las pérdidas por fricción, reconoce 1, 2, 3, 4 tramos rectos, ¿sí? Este tramo, este tramo, este tramo y este tramo, y reconoce 1, 2, 3, 4, 5 accesorios, dos codos de 90 grados, una expansión brusca, una contracción brusca y una válvula esclusa abierta. Esto, VEA, quiere decir válvula esclusa abierta. Si uno quisiera calcular todo el EB sobre G de este problema, tendría que considerar estos accesorios que estamos comentando. ¿Cómo se calcularía la altura de diseño? Bueno, la altura de diseño se calcularía planteando un balance macroscópico de energía mecánica en el cual el único término que se nos va a anular es el de delta de velocidad, el delta V. Los otros términos van a existir. Va a existir el delta H en 4,3 metros, va a ser 4,3 metros. Va a existir el delta P sobre rho G, ¿sí? Y va a existir, obviamente, el EB sobre G. Esos términos una vez calculados, nos van a dar la altura de diseño. ¿Para qué nos serviría a nosotros la altura de diseño? Vamos a prestar atención en esta parte. Una vez que nosotros tenemos la altura de diseño de un sistema de cañerías, nosotros podemos seleccionar la bomba Claro. a instalar para cumplir con los requerimientos de nuestro proceso. ¿Sí? Sí. Como todo el cálculo es en realidad para ver qué bomba necesitamos para cumplimentar, digamos, el movimiento del líquido o de la bebida. Exactamente. Si yo quiero llevar jugo del tanque 1 al tanque 2 para dejarlo almacenado, porque ahí después lo voy a embotellar o lo que sea, y entre el tanque 1 y el tanque 2 tengo tantos metros de caño, tengo una diferencia de altura, tengo una diferencia de presión, tengo 30 codos, tengo esto, tengo lo otro, ¿qué bomba compro? ¿Sí? Es un poco para qué bomba compro si lo quiero llevar a un determinado, utilizando un determinado caudal, obviamente, ¿no? El caudal es una condición que nosotros nos ponen, o en este caso el problema nos pide. Ahora, supónganse que calculamos la altura de diseño y nos dice que la altura de diseño de nuestro problema es de 57 metros. ¿Sí?
Hicimos todas las cuentas, las previas por fricción, y nos dice que es de 57 metros. Fíjense que a nosotros nos pedían un caudal de 12 metros cúbicos por hora. Entonces tenemos caudal 12 metros cúbicos por hora, altura de diseño para nuestro sistema de cañerías 57 metros. Mirando estas opciones que tenemos de diferentes bombas, ¿se les ocurre algo para poner y cumplir con esos 12 metros cúbicos hora? Tómense su tiempo, mírenlas tranquilos, ¿sí? Para cada una de estas bombas, a veces es la misma bomba girando a diferentes RPM, ¿no? Por ejemplo, RS22 a 2850 o RS22 a 2600. La tercera fila no la miren porque es la potencia, pero acá tenemos caudal y tenemos altura, ¿sí? Para cada RPM y cada modelo de bomba. Podríamos poner algo para lograr esos 50. ¿Cómo? Ninguna llega. Lo más cercano una de 42. ¿Cuál sería esa de 42? Estoy La medio perdido yo. JP215, la última. La JP215, 128.700, 2870 RPM. sí. Hemos equivocado. Y la ¿Cómo? otra también. Esa es la que más se acerca, dije. No, nada más. La JP215 a 2870, fíjense, la JP215 a 2870 es esta. Bien, nosotros tenemos que mirar, acuérdense que el problema nos pedía 12 metros cúbicos por hora de caudal, era un requisito el caudal, ¿sí? Bien. Para 12 metros cúbicos, esta No, bomba nos da 38 metros, nos sí, quedamos no. cortos, Sí. nosotros tenemos que llegar a 57 metros, ¿sí? Pero, ¿se acuerdan que yo les había dicho que las bombas se podían combinar? Sí. ¿Poner dos bombas en paralelo, profe? No, también. Cuando poníamos las bombas en paralelo, ¿qué era lo que aumentaba y qué era lo que no se modificaba? ¿Se acuerdan? El flujo no aumenta. Cuando poníamos las bombas en paralelo, Aumentaba el el- caudal y el- se mantenía fija la columna. Perdón, la columna, la altura. Sí, la altura. es la columna, la altura es la columna, es lo mismo. Cuando las poníamos en serie, ocurría lo contrario. Cuando las poníamos en serie, el caudal no se modificaba, pero sí se modificaba la altura desarrollada. Era la suma de la altura de las bombas. Entonces podríamos ver si hay algún arreglo que nos sirve para cumplir con esos 57 metros. Y así es así, la JP 251, para mí capaz que es
un poquito más sobrada para todo, ¿no? Pero, O decís esta. claro, saben que no está dimensionado los 12 metros el caudal, en 12 metros, pero está bien en el intermedio. Sí, pero fíjate que para 10 nos tira 40 metros, Claro, como a 5, y para 15 nos tira 40 metros. sí. Es mucho, Eh, no, o sea, si ponemos dos bombas nos pasamos, nos vamos a 80. claro. Sí, 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 eso apuntaba, que sobra. Claro, sobra. Ahora, ¿podríamos poner dos de estas o no? Sí, sí, está más cerca. Está en Sí, porque 60, nos va a dar, 59. 59. Nos nos va quedarían a dar, 59. claro, nos quedarían 59, bastante cerca de 57, ¿sí? Entonces serían dos bombas de estas en serie. 170 milímetros es Y el diámetro del el impulsor. requerimiento era, perdón, el requerimiento era de caudal era Dos, 12. 12, ¿ sí. y en estos casos, digamos, lo calculamos justo o En realidad dimensionamos un poco nunca más? sería una locura que te diera justo. Si vos por Mm, algún motivo lo necesitas justo, justo, ¿qué es lo que haces? Te pasás un poco con la altura de la bomba o de las bombas que pongas combinadas y pones una válvula, podría ser una válvula globo o podría ser alguna válvula con la que puedas regular un poco y la cerrás levemente. Entonces, con ese cierre de la válvula compensás el exceso de potencia que te va a entregar la bomba. ¿Me explico? no, pero es mejor estar sobrado, ¿no? Siempre es mejor estar sobrado, porque para ir para atrás vos tenés formas. ¿Cómo? Cerrando una válvula. Pones una válvula y la estrangulás un poquito. Ahora, si vos te quedaste corto, ya tenés que buscar otras alternativas. Si te quedaste corto, una alternativa podría ser bajo estos 4,3 metros, para los cuales tenés que hacer una obra civil y bajar la altura de este reactor. Hay que ver si se puede en la fábrica. ¿Sí? Siempre es mejor estar sobrado, sobre todo porque no es en el caso de las bebidas, que sí, son productos poco viscosos y son productos que por definición tienen que ser limpios, ¿sí? Tienen que ser, no puede haber muchos sedimentos, muchas cosas dando vueltas, porque son productos para el consumo humano. Pero cuando estamos hablando de otro tipo de sustancias, la industria petroquímica, por ejemplo, producción de fertilizantes, etcétera, que es todo mucho más sucio y donde los cuidados sanitarios no existen, o sea, no existen al nivel de la población, eh, siempre es mejor estar sobrado porque después con el uso las cañerías se empiezan a ir tapando, se empiezan a ir obstruyendo de a poco, entonces es mejor siempre tener más potencia. Aguarden un segundito. Bueno, a ver si vuelvo. Bueno, estábamos acá. Bien, entonces esto sería, digamos, lo último que veríamos hoy, ¿sí? Quiero que se queden con la idea de qué representa cada término del balance macroscópico de energía mecánica que vimos. Quiero que ustedes puedan relacionar, si yo les pongo un esquema, que me digan, bueno, este término es esto menos esto, este término es cero porque, ¿sí? Por ejemplo, si el reactor estuviera a la misma altura que A, delta H sería cero.
Entonces, quiero que ustedes puedan reconocer cómo se modifica el balance macroscópico en función de un esquema que yo les presente. Y si yo les doy algunos datos y les doy opciones de bombas y un caudal, quiero que me puedan seleccionar una bomba, así como hicimos esta última parte, mirando, bueno, para un caudal de 12 eh, y una altura de tanto, la bomba que va es esta. O va esta bomba en paralelo con esta otra. Eh, Eso es un poco lo que les puedo llegar a preguntar. Yo no sé si Sebastián ya les pasó el cronograma, se los pasó, cómo vienen las próximas clases. No, no lo pasó. Pero te paso una consulta, por ejemplo, en este Sí, caso que agregamos una bomba más en paralelo, no va a eh, generar un extra, digamos, de, de resistencia en el flujo también por los caños, los codos sobre todo que vamos a tener que agregar, algo va a perder más también, pero va a ser sí, más ínfimo sí, en relación. sí, no, no, está bien la observación que vos haces. Algo va a perder más eh, porque vos vas a tener que agregar, si las pones en realidad, acordate que para este caso puntual eran en serie las bombas, Claro, ¿sí? Pero si pusieras bombas en paralelo, tenés que agregar test, claro, tenés que agregar codos, sí, sí, sí. Ahí vas a tener, el EV sobre G va a aumentar. Bueno, este tipo de razonamiento que estamos haciendo es el que yo espero que ustedes puedan, digamos, poder explicar frente a una pregunta, ¿sí? Olvídense de que yo les pida cómo se calculan las pérdidas por fricción, eso no, pero sí que ustedes puedan reconocer, bueno, en este esquema hay tantos codos, tantos caños rectos, tantas válvulas, y que ustedes puedan decir, bueno, todo esto entra en el cálculo del EV sobre G. Esto entra en el cálculo de eh, el delta P. Que puedan relacionar un poquito el, el balance macroscópico con un esquema dado y que puedan interpretar estas tablas como seleccionar una bomba frente a un problema dado. Es eso, ¿sí? perfecto, Saber que existe el número de Reynolds, que es un número dimensional que nos permite calcular las pérdidas por fricción. Eh, ¿Qué más? Sa- Conocer este gráfico y saber que hay tres regímenes de flujo diferentes, el laminar, el de transición y el turbulento. Eh, es eso, ¿sí? perfecto. Lo que me pasó, Sebastián, bueno, esperen que vamos a hacer un segundo.